Hola, ¿cómo están? Nuestra estimada audiencia del programa La Sobremesa, que un espacio de conversación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y que en este tercer capítulo llamado Un Nuevo Medio Oriente, tenemos como invitado de lujo al embajador de Chile en Emiratos Árabes, Jorge Dacaret, para hablar fundamentalmente de lo que han sido los llamados Acuerdos de Abraham, firmados esta semana, donde con la mediación de Estados Unidos, Emiratos Árabes y Bahrein comienzan a normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel, como ya lo había hecho en el pasado Egipto y Jordania. Hay muchas preguntas que surgen frente a esta negociación. ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás? En un escenario en Estados Unidos con elecciones en las próximas semanas, un Israel que a nivel interno su primer ministro Netanyahu enfrenta dificultades como un juicio por acusaciones de corrupción, y también los cambios geopolíticos que hemos ido observando en Medio Oriente, donde Irán hoy día es motivo de preocupación para muchos países de esa región. Entonces, Jorge, quiero partir contigo preguntándote algo que llama la atención. ¿Por qué se le llama a estos acuerdos los acuerdos de Abraham? Hola Jorge, buenas noches y gracias por la invitación. Mira, el tema que tú mencionas de un nuevo Medio Oriente tiene toda la relación con los acuerdos de Abraham, porque la verdad que el Medio Oriente ha sido igual desde la época de Abraham. Abraham es el patriarca que une al Islam y al judaísmo y al cristianismo. De hecho, en Hebrón está lo que se llama la tumba de los patriarcas y está la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, y es adorada tanto por musulmanes como por judíos. Este, yo, eh, Abraham es fundamental en esta historia porque uno de sus hijos es Ismael, que dice la tradición que es el padre de los árabes, y otro de sus hijos es Isaac, que tuvo además a Jacob, y Jacob se le cambió el nombre y se le llamó Israel. Y ahí tuvo las 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, y ahí nace el Israel moderno. Por lo tanto, árabes y judíos eran tribus distintas de una misma región, con una religión común, que era la religión abrahámica. Y ellos vivían y convivían en armonía por muchos años. ¿Cuándo se producen los quiebres entre árabes o musulmanes, ¿no es cierto?, y judíos? El primer quiebre es un quiebre religioso político. Acá es muy difícil separar la religión de la política. De hecho, el Estado de Israel se denomina como un Estado judío. Y los países árabes son países que son musulmanes. Por ejemplo, Arabia Saudita, el rey de Arabia Saudita es el custodio de los dos santos lugares, de las dos santas mezquitas. Y Emiratos Árabes, su himno nacional, en la letra del himno nacional dice: nuestra religión es el Islam y nuestra guía es el Corán. Entonces es muy difícil separar religión y política. ¿Dónde se produce el primer quiebre? El año 622, cuando el profeta Mahoma huye de la Meca a Medina. Y en Medina había comunidades judías y se creó el reino de Medina, que era multirreligioso. Pero en ese momento los judíos no quisieron reconocer a Mahoma como un profeta. Y como no quisieron reconocerlo como profeta, entonces se produjo un quiebre religioso. Y por eso que al llamarlo abrahámico están tratando de unir nuevamente ambas religiones y suavizar este efecto, ¿no es cierto?, de religioso que puede haber de alevosía o de rencillas entre una religión y otra. Luego de eso, siguieron viviendo en armonía y los judíos aprovecharon la expansión del Islam para aposentarse en diferentes capitales islámicas, en Estambul, en Esmirna, en Alepo, en Damasco, en Bagdad, en Jerusalén mismo, en Alejandría, y luego en España, en Granada y en Toledo, habían comunidades judías muy prósperas, que se dedicaban al comercio, ¿no es cierto? Eran, por así decirlo, árabes de religión judía, étnicamente y todo. Entonces, ¿dónde se produce el segundo quiebre político más fuerte? Es el año 48, con la creación del Estado de Israel. Y eso marca un hito en donde árabes que se unen en la Liga Árabe y israelita, ¿no es cierto?, empiezan los conflictos armados que conocemos hasta el día de hoy. Mira qué interesante, Jorge. Estamos hablando con Jorge Acaret, embajador de Chile en la Unión, en los Emiratos Árabes Unidos, en la sobremesa, en nuestro tercer capítulo
de este espacio de conversación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Interesante lo que tú dices, Jorge, porque llamaba la atención darle esta significación religiosa al acuerdo. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees tú o cuál es el interés de Emiratos Árabes por firmar este acuerdo, sabiendo que la inmensa mayoría de los países de Medio Oriente más bien no tienen relaciones diplomáticas o las tienen congeladas con Israel? ¿Cuál es el interés que hay detrás? Mira, el quiebre con Israel es un quiebre que es histórico y que parte del año 40 en fines del 47, cuando se genera la partición de Palestina por Naciones Unidas, y luego nace el Estado de Israel en el año 48, en mayo, los países árabes no reconocen a este nuevo Estado y no reconocen esta partición. Y en ese minuto, obviamente, no generan relaciones diplomáticas con Israel, porque es un Estado que aparece y que no es aceptado por el mundo árabe. ¿Ok? Pero de eso han pasado 70 años. Emiratos Árabes, de hecho, nació el año 71, mucho después incluso de la Guerra de los 6 días, de la Guerra del 67. Y obviamente que esos paradigmas iniciales han ido cambiando y el mundo ha ido cambiando. Pero fundamentalmente lo que ha ido cambiando es el paradigma generacional de los liderazgos árabes. En el Golfo, el príncipe heredero, Sheikh Mohammed bin Zayed, tiene 57 años. El canciller, Sheikh Abdallah bin Zayed, tiene 49 años. Es gente formada en Europa, formada en Estados Unidos, que hoy día no ve a Israel como un enemigo. Al contrario, ellos ven a Israel en un mundo más globalizado. Y por lo tanto, ellos tienen que, como país soberano, al menos lo que aquí se ha relevado, es que ellos tienen que velar por el desarrollo económico, ¿no es cierto?, de su país y por la seguridad de su país. Y hoy día, ¿quién se plantea como el enemigo? ¿Quién se plantea como el riesgo? Tú lo mencionaste, es Irán, no es Israel. Entonces, este cambio de paradigma redibuja las alianzas de la región. Cuando se plantea un Estados Unidos en donde es un socio estratégico en defensa para Emiratos y para Arabia Saudita, ¿no es cierto? Como lo es Francia, como lo es Alemania, como lo es Corea, como lo es Japón, obviamente que estas alianzas cambian la forma de pensar y llevan a que se genere este acuerdo. Qué interesante, Jorge, cuando hablamos del reacomodo o el rebalance de poder geopolítico en Medio Oriente, muchos analistas internacionales, no de Medio Oriente, sino en general, hablan de que, ya vamos a mencionar eso, pero así como la causa palestina era un motivo de prioridad, de agenda, de atención, hoy más bien se ha ido desplazando por lo que ocurre en Irán, por lo que también representa Irán eventualmente como una amenaza, por lo que está sucediendo en Siria, y eso, sumado a lo que tú dices, el factor generacional y además el pragmatismo que hoy día también los herederos van asumiendo en su liderazgo, puede ir explicando estos avances. Pero lo que es difícil de entender, Jorge, es por qué se elige este momento. Sabemos que Estados Unidos y el presidente quiere exhibir logros en política exterior a pocas semanas de la elección, pero ¿por qué los países de Medio Oriente deciden avanzar? Me refiero a Emiratos Árabes y a Bahrein en estos momentos, en este preciso momento. Bueno, esto bajo cuerda viene ocurriendo hace bastante tiempo. Yo diría que hace unos 2 años aproximadamente, acá en Emiratos se empiezan a notar algunas señales. Por ejemplo, en todas las reuniones internacionales organizadas por Naciones Unidas está una delegación de Israel. Fueron los Juegos Internacionales de Judo y había una delegación de Israel. Vino la ministra de Deportes y Cultura, ganó el judoka israelí y se izó la bandera israelí en Abu Dhabi, se entonó su himno. Y así sucesivamente. El año pasado, este país declaró el año de la tolerancia y invitaron al Papa Francisco, invitaron al imán de la mezquita del Azhar para firmar un acuerdo de paz entre los musulmanes y los cristianos.
Y Emiratos Árabes se quiere plantear en la región tan convulsionada como un oasis de tolerancia al resto del mundo y en particular a Occidente. Emiratos siempre mira el modelo de la OCDE en cuanto a desarrollo. Por lo tanto, acá es un país donde no van a tener los riesgos que tienen en los países de alrededor, es un país que es seguro para invertir, es un país que es seguro para comerciar, es un hub de negocios para toda la región, y por lo tanto, en esa misma línea van avanzando. La coyuntura de ahora, además, se está armando acá en Abu Dhabi la Casa Abrahámica, que es una mezquita, una sinagoga y una iglesia, las tres juntas. ¿Te fijas? Entonces, hay una comunidad judía, de hecho, se acaba de inaugurar un deli kosher, por ejemplo. Y todas esas cosas han hecho de que ya la gente empiece a pensar de que esto puede ocurrir. ¿Por qué ocurre ahora? Por la coyuntura de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de Israel. Si tú te fijas, la firma de los acuerdos en Washington, por el parte israelí estaba el primer ministro, pero por la parte árabe estaban los cancilleres. Llamó la atención esa puesta en escena, que estaba el primer ministro de Israel, pero estaban los cancilleres por parte de Emiratos Árabes y de Bahrein. ¿A qué atribuyes tú eso? Bueno, en realidad, porque es política exterior. Entonces, Israel, por lo que yo vi en prensa, relevó mucho el tema. Pusieron banderas en todos lados, ¿no es cierto? Pero acá no se le dio la publicidad que se vio en otras partes. Uno de los argumentos, Jorge, que daban estos países de Medio Oriente es que de esta manera se lleva también a Israel a detener el plan de anexión. Ese es un argumento que se ha planteado, es una forma de salir a las críticas. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista diplomático? Qué difícil tu pregunta, porque efectivamente cuando se planteó acá y el subsecretario de Relaciones, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Emiratos plantea este acuerdo, el primer argumento que da es decir, mira, hemos logrado detener la anexión del Valle del Jordán. Pero a cambio de esto tuvimos que firmar este acuerdo. ¿Ok? Y luego aparece Netanyahu diciendo, en realidad no se detuvo, se postergó por un tiempo. ¿Te fijas? Y the reality on the ground es que hay una anexión de facto, por así decirlo. O sea, hay construcción de asentamientos que son ilegales, ¿no es cierto?, según la legalidad internacional de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que ese argumento está por verse, para ser honesto, está por verse. Y Arabia Saudita, Jorge, ¿qué rol cumple acá, que es otro de los países poderosos de Medio Oriente, del Golfo Pérsico en particular? Porque muchos están esperando, de hecho el presidente Trump en su conferencia de prensa señalaba que alrededor de 7 países adicionales se irán sumando a estos acuerdos de paz y menciona Arabia Saudita. Y Arabia Saudita se ha visto en una posición más bien escéptica frente a esta materia. Arabia Saudita cumple un rol pivotal en el asunto, porque nada va a ocurrir en el Golfo sin el beneplácito tácito de Arabia Saudita. ¿Ok? Arabia Saudita el rey de Arabia Saudita es, como te decía, el custodio de las dos sagradas mezquitas, que es Meca y Medina. Pero la tercera sagrada mezquita es Jerusalén, porque el profeta Mahoma viajó a Jerusalén y desde Jerusalén ascendió al cielo, desde la roca donde está la famosa mezquita de la roca, esa que tiene la cúpula dorada, esa mezquita azul, ¿no es cierto?, tan linda, que supuestamente fue construida en el mismo lugar donde era el templo de Jerusalén, que es el que los judíos descubrieron que está el muro de los lamentos y tal. Entonces, Arabia Saudita hoy día no puede firmar un acuerdo con Israel porque de alguna forma es el faro, ¿no es cierto?, del Islam para todo el mundo musulmán, desde Marruecos hasta Malasia. Por lo tanto, y el rey de Arabia Saudita es un señor de 88 años, sí, claro, que es custodio y por lo tanto él tiene que preservar esta tradición. Pero ¿qué ha hecho Arabia Saudita? Por ejemplo, durante Ramadán hay teleseries, ¿no es cierto?, que la ve todo el mundo, porque se juntan las familias, y en esas teleseries
la temática, una de ellas fue sobre la presencia judía en Kuwait, cómo vivían en armonía. Otra teleserie aparece un niño jugando con un chico israelí online, y el papá va y se queja con su padre, y dice, oye, mira, mi hijo está jugando, la frase que hablan en la teleserie dice, oye, pero si Israel no es el enemigo, al contrario, le dice. Entonces, empiezan a preparar a la gente. Bahrein, por ejemplo, el canciller de Bahrein, era el anterior secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, que está en Riad. Entonces, Arabia Saudita de alguna forma está permitiendo, Arabia Saudita permitió que el vuelo del Al sobrevuele Riad, sobrevuela Arabia Saudita, ¿no es cierto? Y ahora está permitiendo que todos los vuelos de Israel. Pero no lo puede hacer porque tiene sus compromisos con el mundo islámico. Probablemente cuando haya un nuevo rey, que es el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, probablemente ahí cambie el esquema. Interesante. Fíjate, Jorge, que así como se habla de un posible nuevo Medio Oriente, en palabras de Trump y del primer ministro Netanyahu, tenemos a un sector claramente opositor que son los palestinos y Mahmoud Abbas, como lo ha dicho públicamente. Ellos señalan, entre otras cosas, que estos acuerdos es darle la espalda a Palestina y es hipotecar la posibilidad de la solución de dos estados, donde hay un reconocimiento también formal del Estado palestino. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que estos acuerdos de Abraham significan darle la espalda a Palestina? ¿Significa que Palestina como causa está pasando a la irrelevancia en Medio Oriente? ¿Cómo se ha visto esa situación? Mira, acá han sido muy enfáticos en decir que la causa palestina y la creación del Estado palestino es la causa fundamental de toda nación árabe. Y han sido explícitos en manifestar su apego irrestricto a la solución de dos estados y a la legalidad internacional, que por cierto es la misma posición que tiene Chile. Nosotros creemos en la legalidad internacional, creemos en la solución de dos estados, ¿no es cierto?, en las fronteras del 67, con Jerusalén Oriental por capital, es lo que sale en Naciones Unidas, digamos. Tanto así que el presidente Piñera, en sus dos gobiernos, ha viajado a la región y ha visitado tanto Israel como Palestina. Y Chile reconoce a Israel y reconoce a Palestina. Pero para que haya una solución de dos estados hay que reconocer a ambos estados. Entonces, Emiratos ha sido muy enfático en decir esto. Ha sido muy enfático, no solamente Emiratos, sino también cuando Kushner hizo la visita a Omán, le dijeron lo mismo. Bahrein le dijeron exactamente lo mismo y Arabia Saudita también le dijeron lo mismo. Kushner, ¿Okay? paréntesis, para quienes nos escuchan, es el yerno del presidente Trump, que ha sido el asesor delegado especial en estas negociaciones. Disculpa, Jorge. Así es. Y incluso acá hay un dato súper importante. Cuando se crea este país en el año 67, el asesor directo personal e intérprete de Sheikh Zayed, el fundador de este país, al inglés, para negociar con los ingleses, era un palestino de Jerusalén, que fue a estudiar a Oxford, volvió a Jerusalén, se encontró el 67 que estaba la situación que había, y emigró por unos meses aquí a Abu Dhabi, pero se quedó toda la vida. Su hija es la representante permanente de Naciones Unidas, de Emiratos en Naciones Unidas, siendo una palestina de Jerusalén. Entonces, este país fue formado también por profesionales palestinos, ingenieros, que fueron construyendo los palacios, los oleoductos, etc. Hay una gratitud muy grande de la liderazgo emiratí hacia los palestinos. Entonces, cuando ocurre esto, el mismo día, Sheikh Abdallah, que es el canciller, hijo del padre fundador, se reúne con la comunidad palestina y les dice, en una reunión privada a la cual a mí me invitaron a participar, dice, ustedes quédense tranquilos, nosotros vamos a seguir garantizando Palestina, nosotros vamos a seguir apoyando a Palestina y esta es su segunda casa y siéntanse cómodos. Tanto así de que hoy día, dentro del acuerdo, los musulmanes que viven en Abu Dhabi están autorizados para visitar Israel y poder ir a rezar a la mezquita del Aqsa. Jorge, y luego de toda esta explicación y este diálogo en el tercer capítulo de la sobremesa, nos faltó el cafecito, paréntesis, hay un cambio de hora importante, son más de las 9 de la noche allá en Emiratos Árabes. Y ¿qué es lo que viene? La pregunta natural es, ¿hacia dónde va a ir esto? Hay una elección de Estados Unidos el 3 de noviembre, que ha sido el mediador.
Netanyahu tiene que enfrentar los juicios, las dificultades que está teniendo a nivel interno. Los países de Medio Oriente ya sabemos que son muchas veces muy impredecibles. ¿Qué crees tú que va a ir pasando hacia adelante después de esto? Mira, yo creo que la política exterior de Estados Unidos respecto al Medio Oriente en general ha sido una política de Estado. No hay grandes cambios en la mirada, pueden haber cambios en los énfasis, pero no hay cambios en la mirada. Yo creo que esto sigue porque el factor Irán es un factor que no es menor en la región, es considerado un desestabilizador de la región, ¿no es cierto? Y promotor de algunas actividades que son reñidas con la prosperidad y la paz, como dicen los norteamericanos. Eh, eh, Netanyahu tiene que ceder su puesto a Gantz, ¿no es cierto? Exactamente. Porque el acuerdo, pero tampoco van a haber grandes cambios ahí. Yo sí creo que esto se plantea como un importante desafío para la Autoridad Nacional Palestina. O sea, la Autoridad Nacional Palestina hoy día está encerrada en un paradigma de un poco más antiguo. Entonces, como decíamos, este cambio de paradigma por las nuevas generaciones, ese cambio tiene que verse reflejado en una política exterior palestina que mire esta nueva realidad, que entienda esta nueva realidad, que la asuma y que rediseñe su estrategia. Porque la estrategia de la dialéctica Estados Unidos-Unión Soviética dejó de existir hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo pienso que la autoridad palestina va a tener que en algún momento reestudiar este mapa geopolítico de la región y reestudiar sus alianzas. Y tiene buenas alianzas, porque ha sido muy bien apoyado en general, porque es una causa legítima, ¿no es cierto? Pero ese va a ser el desafío. ¿Cómo la autoridad palestina logra rediseñar su política exterior para entender esta nueva realidad de Medio Oriente e insertarse de forma apropiada en ella? Y por lo tanto no aislarse o no mostrar una actitud solamente de resistencia frente a este tipo de acciones. Queremos Mira, agradecer, acá en ¿sí? Emirato, para terminar, cuando ocurrió esta instancia, ¿no es cierto?, ellos retiraron al embajador y ellos decidieron retirarse de Expo, que había sido una donación de Emiratos Árabes. Entonces, o cuando Emiratos le mandó un avión con ayuda, también lo rechazaron, con ayuda para COVID. Entonces, esas cosas también van mermando la relación. Claro. Bueno, sabemos que siempre son temas sensibles, Jorge. Tú bien sabes que hay una comunidad árabe y una comunidad palestina en Chile muy importante. Se dice que es la tercera más grande del mundo después de obviamente, Palestina, de Jordania, y vendría Chile. Así que miramos con mucha atención este tipo de debate. Y la idea de la sobremesa es que sea una conversación muy de análisis, muy distendida sobre los principales temas internacionales. Te queremos agradecer, desearte suerte en esos aproximadamente 40 grados que debes estar teniendo todos los días, o más. No sé si estamos con Ya mayor... está bajando, ya estamos Ah, en 38. ya está bajando. Y agradecerte, Jorge, por haber compartido tu análisis, tus reflexiones, que son muy valiosas para nuestra audiencia, dado además tu calidad de embajador en Emiratos Árabes. Que tengas buenas noches en tu caso, y aprovecho también de despedirme y desearle muy buen fin de semana a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias a ti, Jorge, y aprovecho de desearles felices fiestas patrias a todos los que están allá en Chile.